Hola, soy la doctora Rocío Medina, miembro del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife. Estoy aquí para hablarle acerca del sistema cardiovascular, su importancia, cómo funciona, los problemas comunes relacionados con su salud y también para darle algunos consejos de cómo mantenerlo saludable y eficiente. A pesar de que cada vez que vamos al doctor nos toman la presión, muy pocas personas saben en realidad lo que significa. ¿Cómo se relaciona esto con su corazón y con su salud cardiovascular? ¿Qué debe de hacer para mantener su presión sanguínea dentro de un rango normal? Con el fin de entender completamente la importancia de nuestro sistema circulatorio en nuestra salud general, me gustaría empezar dándole una breve explicación, ver algunas enfermedades que afligen al mismo y luego darle algunos consejos sobre cómo lograr mantener un sistema circulatorio saludable. Así que si está listo, vamos a empezar. El sistema circulatorio es básicamente un simple círculo que empieza y termina en el corazón. Es un sistema cerrado en el que la sangre no ingresa ni deja el sistema, mientras viaja desde el corazón a varias partes del cuerpo y regresa al corazón nuevamente. El sistema circulatorio está compuesto de 5 partes principales: el corazón, las arterias, que llevan sangre oxigenada fuera del corazón, las venas, que regresan sangre sin oxígeno al corazón, las arteriolas y los vasos capilares, que son estructuras arteriales microscópicas, y las vénulas, que son venas microscópicas. La parte más importante del sistema es el corazón, el cual mueve la sangre a través del sistema. El corazón de un adulto pesa alrededor de 300 gramos y es aproximadamente del tamaño de un puño cerrado de un individuo. Se encuentra en el centro de nuestro pecho y en un día promedio, el corazón de un adulto bombea alrededor de 5,000 galones de sangre. El corazón por sí mismo es un órgano muscular, dividido en los lados derecho e izquierdo. El lado derecho del corazón recibe sangre desoxigenada a través de las venas. Luego, bombea esta sangre a nuestros pulmones, en donde recoge oxígeno. Esta sangre oxigenada luego regresa al lado izquierdo de nuestro corazón, el cual la bombea al resto de nuestro cuerpo a través de las arterias. Si mira al corazón, notará que el lado izquierdo es ligeramente más grande, y esto es debido a que tiene más trabajo, bombeando la sangre alrededor del cuerpo. La sangre ingresa al corazón a través de 2 venas, la vena cava superior y la vena cava inferior. Estas son las 2 venas más grandes del cuerpo. La aurícula derecha recibe la sangre primero, luego se contrae para impulsar la sangre al ventrículo derecho. Posteriormente, el ventrículo derecho se contrae y empuja sangre sin oxígeno o desoxigenada a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones, en donde recogerá oxígeno. Una vez que la sangre recoge oxígeno de los pulmones, viaja de regreso desde los pulmones hasta el corazón, por medio de las venas pulmonares. Estas son las únicas venas en el cuerpo que llevan sangre oxigenada. La sangre oxigenada es distribuida por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Cuando la aurícula izquierda se contrae, la sangre fluye hacia el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es la parte más fuerte y más muscular del corazón, debido a que es el músculo principal del corazón, que debe bombear o empujar con fuerza la sangre a través de todo el cuerpo. Cuando el ventrículo izquierdo se contrae, este hace que la sangre llena de oxígeno u oxigenada fluya hacia la aorta, la arteria principal que deja el corazón, y distribuye la sangre a través del cuerpo. La presión creada por el ventrículo izquierdo mientras se contrae hace que la sangre fluya a través de la aorta, la cual se subdivide en arterias más pequeñas, que sirven a varias partes del cuerpo, tales como las arterias ilíacas, las arterias mesentéricas superiores e inferiores y las arterias femorales. Todas estas arterias se vuelven gradualmente más pequeñas, alcanzando cada órgano, músculo y nervio de nuestro cuerpo. A su vez, estas arterias se ramifican en vasos más pequeños, llamados arteriolas, y en vasos aún más pequeños llamados capilares. Es en los capilares que la sangre libera el contenido de su oxígeno, el cual es usado por las células para producir energía. A cambio, las células liberan productos residuales,
incluyendo el dióxido de carbono y el agua, que son recogidos y llevados por la sangre a través de las vénulas. Una vez que se ha realizado este intercambio de materias, la sangre desoxigenada y repleta de residuo comienza su viaje de regreso al corazón. Desde los capilares la sangre fluye hasta las vénulas. Estas son venas pequeñas que tienen el mismo tamaño que los capilares. Desde las vénulas fluye sangre hasta las venas que la regresan ya sea a la vena cava inferior o a la vena cava superior. Como dije anteriormente, la vena cava inferior y superior regresan la sangre desoxigenada a la aurícula derecha del corazón. Como la sangre desoxigenada regresa al corazón, se une con la vena renal, la cual limpia los riñones de los productos residuales que ocurren como resultado de la actividad celular. Esta limpieza de los riñones se logra a través de las arterias y venas renales. Ahora déjeme hablarle acerca de la presión sanguínea. Como aprendimos hace un momento, el sistema cardiovascular es un sistema cerrado. La sangre que lleva el oxígeno y nutrientes es bombeada alrededor de nuestro cuerpo por nuestro corazón. Como resultado de la acción del bombeo de nuestro corazón y el diámetro y flexibilidad de las arterias que llevan la sangre, nuestra sangre está bajo constante presión. La presión sanguínea es lo que hace que la sangre fluya a través de los vasos. Así como el agua fluye a través de las tuberías, la sangre fluye a través del cuerpo desde las áreas de mayor presión a las áreas de menor presión. La presión sanguínea se mide cuando el corazón se contrae, lo cual se llama sístole, y cuando se relaja, lo cual se llama diástole. Una presión sanguínea sistólica de 120 mililitros de mercurio es considerada una presión sistólica normal, mientras que 80 es considerada una presión sanguínea diastólica normal. En términos comunes, su doctor indicaría esta medida normal como 120/80. Lecturas más altas son diagnosticadas como presión sanguínea alta. La presión sanguínea alta, así como otras enfermedades de las que les voy a hablar, es una condición médica que requiere el diagnóstico y tratamiento de médicos profesionales. La presión sanguínea alta resulta por la tensión de arterias muy pequeñas llamadas arteriolas. Las arteriolas regulan el flujo sanguíneo a través de nuestro cuerpo. Cuando estas arteriolas se tensan o se obstruyen, nuestro corazón tiene que trabajar más duro para bombear la sangre a través de esta área más pequeña, y la presión dentro de los vasos aumenta. Las personas con presión sanguínea alta lo manifiestan con dolores de cabeza o de pecho, o una sensación de mareo. Es muy importante tratar la presión sanguínea alta, ya que puede afectar a su corazón de la siguiente manera. Endurecimiento de las arterias. La presión sanguínea alta dentro de las arterias puede hacer que los músculos que forman las paredes de las arterias se engruesen. Este engrosamiento de los músculos hará que disminuya el diámetro de las arterias. Hipertrofia cardíaca. La presión sanguínea alta aumenta el trabajo que el corazón debe hacer. Al igual que otro músculo ejercitado fuertemente, el músculo y el corazón crecerán más. Cuanto más grande se vuelve el corazón, menos posibilidades tendrá de mantener un flujo sanguíneo apropiado. Esto causará que usted se sienta débil y cansado, haciendo difícil que se ejercite o realice actividades físicas. Ahora, asumiendo que la presión sanguínea está en la presión sanguínea ideal o casi cerca, existen varias enfermedades que todavía pueden afectar nuestro sistema circulatorio. Veamos rápidamente lo siguiente. La primera condición que quiero cubrir, la cual posiblemente he escuchado, es la enfermedad vascular periférica. En términos sencillos, la enfermedad vascular periférica o EVP, como se le conoce comúnmente, consiste en la obstrucción de los vasos sanguíneos más distantes del corazón, de las arterias y de las venas periféricas. Las arterias y las venas periféricas llevan la sangre hacia y desde los músculos de nuestros brazos y piernas y a los órganos de nuestra cavidad abdominal. Cuando la EVP afecta solo a las arterias y no las venas, es llamada enfermedad arterial periférica o EAP. Las principales formas que la EVP puede tener incluyen coágulos sanguíneos, inflamación o estrechamiento de los vasos sanguíneos u obstrucción. La EVP puede resultar de una condición conocida como arteriosclerosis, una condición en donde una placa se forma dentro de las arterias. La placa está compuesta de colesterol, grasa, calcio
y materia de sangre coagulada llamada fibrina. Cuando se acumula suficiente placa en el interior de una arteria, esta empieza a obstruirse y el flujo sanguíneo se hace más lento o se detiene. Este flujo sanguíneo lento puede causar isquemia, el cual es un término para describir una condición en donde nuestras células del cuerpo no están obteniendo suficiente oxígeno. Las tres principales condiciones isquémicas son: número 1, arterias coronarias obstruidas, aquellas que suministran sangre al corazón. Puede conducir a un ataque al corazón. Número 2, arterias carótidas obstruidas, aquellas que suministran sangre a la cabeza. Pueden provocar un derrame cerebral. Y número 3, arterias periféricas obstruidas. Se encuentran en la parte inferior del cuerpo. Generalmente causan dolor y calambres en las piernas. El fumar, la diabetes, el colesterol alto y la presión sanguínea alta pueden conducir al desarrollo de la placa. Por lo general, cuando un paciente está sufriendo de una arteria o vena obstruida en la parte inferior del cuerpo, habrá dolor en las pantorrillas, muslos o glúteos, dependiendo de dónde se encuentre la obstrucción. La cantidad de dolor que se siente está generalmente en función a la severidad de la obstrucción. En casos severos, los dedos de los pies pueden volverse azulados, los pies pueden estar muy fríos y el pulso en las piernas y los pies puede ser absolutamente difícil de detectar. En casos extremos, algunos de los tejidos pueden incluso morir. Esta enfermedad se llama gangrena y en tales casos la amputación del tejido muerte es generalmente necesaria. Algunas veces los calambres en las piernas se desarrollan cuando una persona camina y el dolor en la pierna generalmente empeora con la actividad creciente. Este calambre se llama claudicación intermitente y es usualmente aliviado con una compresa fría y descanso. Otra enfermedad de las arterias es el aneurisma. Un aneurisma es una protuberancia similar a un globo en la parte de un vaso sanguíneo debilitado. Si la protuberancia estira la pared del vaso demasiado, el vaso podría reventarse. Cualquier condición que haga que las paredes de las arterias se debiliten puede llevar a un aneurisma. La arteriosclerosis, el fumar y particularmente la presión sanguínea alta aumentan el riesgo de aneurismas. Heridas profundas, lesiones o infecciones pueden también provocar protuberancias en los vasos sanguíneos. Un aneurisma en la aorta, la arteria que lleva la sangre del corazón al resto del cuerpo, puede causar falta de aire, voz ronca o áspera, dolor de espalda, dolor en el hombro izquierdo o en el omóplato. Si el aneurisma está en el área del estómago, puede causar dolor o sensibilidad, malestar estomacal o incluso pérdida de apetito. Para los aneurismas en el vaso periférico o aórtico, el tratamiento implica revestir o reemplazar la sección debilitada de la aorta con un tubo artificial llamado injerto. Una condición o enfermedad relacionada que se desarrolla en las venas es un coágulo de sangre, también llamado trombosis venosa. Esta condición es muy seria y puede ser peligrosa si el coágulo sale de la vena y viaja a los pulmones, en donde puede bloquear completamente el flujo sanguíneo. La falta de actividad física o estar postrado en una cama por mucho tiempo puede retardar el flujo sanguíneo al punto de que se comiencen a formar coágulos de sangre. Cuando un coágulo de sangre se desarrolla en las venas cerca de la superficie de la piel, puede haber una ligera inflamación, sensibilidad y enrojecimiento. Los síntomas de coágulos en las venas más profundas pueden incluir inflamación de tobillos y pantorrillas, sensibilidad, enrojecimiento, calor alrededor del área afectada y dolor cuando se elevan los pies hacia arriba. En la mayoría de los casos, el tratamiento consiste en tomar un anticoagulante, permanecer en cama y mantener las piernas levantadas de 3 a 5 días. En el caso de un coágulo de sangre en los pulmones o para aquellos que no pueden tomar anticoagulantes, se debe colocar un filtro en el vaso sanguíneo para llevar la sangre desde las piernas hasta los pulmones, evitando así que cualquier coágulo llegue a los pulmones. Cuando un coágulo de sangre llega a los pulmones, crea una condición llamada embolismo pulmonar. Un embolismo pulmonar es tratado con agentes adelgazadores sanguíneos, medicinas anticoagulantes que inhiben la coagulación de la sangre y medicinas que disuelven el coágulo. En algunos casos puede necesitarse cirugía
para retirar el coágulo. Los embolismos pulmonares son extremadamente peligrosos porque no presentan síntomas y pueden causar la muerte repentina. Cuando los síntomas ocurren, se puede presentar dolor en el pecho cuando se inhala, falta de respiración, tos con sangre, mareos y a veces desmayos. La enfermedad que más hemos escuchado es el ataque al corazón, infarto de miocardio, IM, o infarto agudo de miocardio, IAM. Los ataques al corazón son causados por la obstrucción de un vaso que suministra oxígeno al corazón, es decir, una arteria coronaria. Cuando una arteria coronaria es obstruida, no es posible que la sangre y nutrientes llenos de oxígeno alcancen una sección particular del corazón. Si el músculo del corazón carece de sangre, se morirá. Asumiendo que se proporcione rápidamente cuidado médico, el daño del músculo del corazón puede ser reducido. Pero una vez que la sección del músculo del corazón muere, el daño es permanente. 3 de las causas más comunes de ataque al corazón incluyen: número 1, estrechamiento u obstrucción de la arteria coronaria causada por la placa. La obstrucción finalmente detendrá el flujo sanguíneo o a la sección del corazón alimentada por la arteria en particular. Número 2, un coágulo de sangre en otra parte del cuerpo. Es posible que un coágulo de sangre se forme en otra parte del cuerpo y luego viaje a una arteria que ha sido estrechada por la placa. Como la arteria está estrecha, el coágulo de sangre podría alojarse en la arteria, generando inanición de la sangre y nutrientes a una parte particular del corazón. Número 3, un coágulo que se forma en el lugar de la placa suave, en el interior de una arteria. Cuando el interior de una arteria está cubierta por una placa, es probable que la placa se quiebre y sangre. Esta placa, la cual tiene una cobertura delgada, es llamada placa vulnerable. Cuando la placa vulnerable se rompe, esta puede formar un coágulo de sangre. El coágulo crece tanto que bloqueará el flujo sanguíneo a la sección del músculo del corazón alimentado por la arteria. La señal de un ataque al corazón se presenta con un repentino y agudo dolor en el pecho, que se siente como una sensación de presión aplastante o un fuerte peso en el pecho. El dolor puede migrar al brazo, a la quijada, al hombro, a la espalda o al cuello del lado izquierdo. Las mujeres experimentan de forma alterna una sensación de ardor en su abdomen superior, junto con mareo, malestar estomacal y sudor. Debido a que las mujeres no necesariamente experimenten el típico dolor en la parte izquierda del pecho, muchas veces ignoran los síntomas que indican que están teniendo un ataque al corazón. La severidad de un ataque al corazón está determinada por un número de factores tales como: un ataque al corazón puede causar un latido irregular del corazón llamado arritmia. Las arritmias pueden provocar muerte repentina. Puede haber un latido rápido o contracción no coordinado llamada fibrilación ventricular, interrumpiendo el flujo sanguíneo. En este caso, el flujo sanguíneo normal debe restaurarse rápidamente a través de la resucitación cardiopulmonar, RCP, o la terapia eléctrica, desfibrilación. Si la obstrucción ocurre al lado izquierdo del corazón, la condición es mucho más peligrosa. Si a la parte del corazón que carece de sangre se le suministra otra fuente de sangre, muchas veces el mismo cuerpo de la persona responderá ampliando otro vaso que suministre sangre a esa parte del corazón. En este caso, las consecuencias de ataque al corazón son mucho menos severas. Si la atención médica es provista rápidamente después del ataque al corazón, dentro de 1 hora desde que se inició el ataque, se minimizará la cantidad de músculo perdido de corazón. La meta después de un ataque al corazón es regresar el flujo sanguíneo al área del corazón que carece de sangre lo más rápido posible y restaurar un latido del corazón regular para reducir al mínimo el daño al corazón. Los tratamientos incluyen administración de drogas para disolver los coágulos de sangre y regresar el flujo sanguíneo a la normalidad, así como también angioplastía con globo y prótesis endovascular, stenting, los cuales son verdaderos procedimientos de intervención física para abrir el vaso sanguíneo en cuestión y restablecer el flujo sanguíneo en el vaso, así como el músculo del corazón correspondiente. Ahora quiero hablar de una enfermedad que muchas personas frecuentemente malinterpretan por ataque al corazón. Muchas personas que experimentan un dolor agudo en su pecho no están en realidad experimentando un ataque al corazón,
sino que están sufriendo de una condición conocida como angina, un síntoma de enfermedad de la arteria coronaria. En la angina, a diferencia del ataque al corazón, el músculo del corazón no está dañado permanentemente y el dolor generalmente desaparece descansando. La angina específicamente es un dolor agudo en el pecho que ocurre cuando un vaso enfermo en el corazón, una arteria coronaria, ya no puede distribuir suficiente sangre a una parte del músculo del corazón para cumplir con sus necesidades de oxígeno. La angina generalmente ocurre cuando el músculo del corazón tiene una necesidad extra de sangre, por ejemplo durante el ejercicio, pero también puede ser provocada por estrés emocional, temperaturas frías o calientes extremas, comidas pesadas, el alcohol y el fumar. El dolor no dura más de unos minutos, pero si dura, puede ser señal de una repentina obstrucción total de la arteria coronaria, es decir, de un ataque al corazón. El tratamiento más común de la angina es un cambio de estilo de vida y medicina. El programa de ejercicio debe ser aprobado por un doctor y se deben controlar los factores de riesgo, tales como la arteriosclerosis, la presión sanguínea alta, el fumar y el exceso de peso. Comer saludablemente, no fumar, limitar la ingesta de alcohol y evitar el estrés son generalmente parte del régimen prescrito en respuesta a los ataques de la angina. La medicina más usada para la angina es la nitroglicerina. Funciona casi instantáneamente ampliando los vasos sanguíneos, lo cual mejora el flujo sanguíneo y permite que más sangre llena de oxígeno llegue al músculo del corazón. Otras medicinas usadas para controlar la angina típica son los beta bloqueadores y bloqueadores de los canales de calcio, que reducen las necesidades de oxígeno del corazón, disminuyendo el ritmo cardíaco o la presión sanguínea. La última enfermedad que me gustaría cubrir es el derrame cerebral. Un derrame cerebral es una lesión en el cerebro que también puede afectar severamente al cuerpo. Un derrame ocurre cuando hay una interrupción en la circulación de la sangre en una parte del cerebro o cuando hay sangrado dentro o alrededor del cerebro. Debido a su constante y crítica función, las células del cerebro necesitan un constante suministro de oxígeno. Cuando la sangre deja de pasar por una parte del cerebro, el oxígeno suministrado en esas áreas se interrumpe, una condición llamada isquemia. Sin oxígeno, las células cerebrales se mueren rápidamente. Cuanto más tiempo el cerebro se encuentre sin sangre, más severo será el daño. El área del tejido muerto que resulta de la isquemia cerebral es conocido como infarto cerebral. El flujo sanguíneo del cerebro se puede obstruir de dos maneras. Número 1. Un coágulo de sangre que se aloja en una arteria en el cerebro o en el cuello, obstruyendo el flujo sanguíneo. Alrededor del 87% de todos los derrames son causados por coágulos sanguíneos. Y número 2. Una arteria debilitada se revienta en el cerebro. Un 13% de derrames son causados por una arteria que se revienta. Los efectos de un derrame pueden ser moderados o severos, a corto plazo o permanentes. Algunas personas pueden recuperarse rápidamente, otras nunca se recuperan. Esto es debido a que las secuelas de un derrame son determinadas por varios factores, tales como ¿qué parte del cerebro fue afectada? La magnitud del daño ocurrido. ¿Qué tan rápido el flujo sanguíneo fue restablecido a la parte lesionada del cerebro? ¿Y qué tan rápido las partes saludables del cerebro pueden hacer las funciones realizadas anteriormente por el área lesionada? Estas son algunas de las enfermedades más comunes que se presentan en nuestro sistema circulatorio. En todos los casos, la estrategia más importante a seguir es la prevención. Siguiendo un programa de ejercicio simple, adoptar una dieta saludable y evitar factores de riesgo evidentes tales como fumar, tomar alcohol, la obesidad y el sobrepeso contribuirán a evitar las enfermedades cardiovasculares. Tome en cuenta que el sistema cardiovascular es muy importante y frágil. Por lo tanto, cuídelo. Hasta pronto.